Fuera Pedro el que escribió estas palabras como si fuera el día de ayer. Amados, yo os ruego como extranjeros y peregrinos que os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma, manteniendo buena vuestra manera de vivir entre los gentiles, para que en lo que murmuran de vosotros como de malhechores glorifiquen a Dios en el día de la visitación, al considerar vuestras buenas obras. Por causa del Señor, someteos a toda institución humana, ya sea al rey como a superior, ya a los gobernadores, como por él enviados para castigo de los malhechores y alabanza de los que hacen bien, porque esta es la voluntad de Dios, que haciendo bien hagáis callar la ignorancia de los hombres insensatos, como libres, pero no como teniendo la libertad como pretexto para hacer lo malo, sino como siervos de Dios. Honrad a todos, amad a los hermanos, temed a Dios, honrad al Rey. Criados, estad sujetos con todo respeto a vuestros amos, no solamente a los buenos y afables, sino también a los difíciles de soportar, porque esto merece aprobación si alguno, a causa de la conciencia delante de Dios, sufre molestias padeciendo injustamente. Pues, ¿qué gloria es si pecando sois abofeteados y lo soportáis? Mas si haciendo lo bueno sufrís y lo soportáis, esto ciertamente es aprobado delante de Dios. Pues para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas, el cual no hizo pecado, ni se halló engaño en su boca, quien cuando le maldecían no respondía con maldición, cuando padecía no amenazaba, sino encomendaba la causa al que juzga justamente, quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuisteis sanados. Porque vosotros erais como ovejas descarriadas, pero ahora habéis vuelto al pastor y obispo de vuestras almas. Amén. Cuando Pedro escribió estas palabras, se encontraba viviendo un contexto difícil en medio de la persecución del primer siglo. La iglesia de Jerusalén había sido dispersada por diferentes lugares y los cristianos estaban siendo perseguidos en todo el imperio. Pero en medio de esto, Él está llamándonos a que nosotros suframos y que llevemos con nosotros mismos el yugo de haber sido hijos del Señor. Hemos sido rescatados por el Señor para que nos sometamos a las instituciones humanas, pero también hemos sido rescatados por el Señor para que suframos en medio de un mundo hostil, para hacernos participantes de los padecimientos de Cristo. Esta es la perla de la antigüedad cristiana, la famosa Carta de Diogneto o Carta a Diogneto. La Carta a Diogneto es un famoso documento en la que muy probablemente uno de los más cercanos al emperador Adriano, llamado Quadrato, escribió una apología a favor de los cristianos. Él escribió en medio de esta, en defensa del cristianismo que se encontraba sufriente en medio de un mundo hostil como el nuestro. Pedro ya había escrito con respecto a este tema y nos había instado a que padeciéramos correctamente en medio del mundo hostil en el cual nos encontramos, y nosotros entonces tenemos un llamado a hacerlo. En esta famosa apología de Diogneto o discurso a Diogneto, se le menciona al emperador Adriano cómo los cristianos en medio de el mundo hostil realmente están sufriendo, padeciendo a causa de la persecución y a causa de los diferentes edictos con respecto a su muerte, en el que finalmente cualquiera que los halle los puede matar. Más que una carta a Diogneto, esto es un discurso defensivo, un discurso apologético. Alguien lo ha mencionado como la primera apología cristiana, en la que se defiende el cristianismo por lo que él mismo dice ser. Algunos
aunque datan esta carta del tiempo cercano a la escritura del pastor de Hermas y otros más de los escritos de la época, muestran que realmente la carta de Diogneto tuvo una intención de escribirse como al final del segundo siglo, es decir, entre el año 190 y el año 200, aunque efectivamente esto ha tenido algunas luchas para poder datarse y también para poder asumirse quién fue el responsable de escribir la carta de Diogneto. La simplicidad en el modo de ver la teología y al mismo tiempo la referencia al sufrimiento de los cristianos y la falta de hacer mención de algunas de las herejías más comunes de la época nos recuerdan una edad temprana en la escritura de la carta de Diogneto. Esta carta o discurso apologético ha tenido gozo y aceptación general por los cristianos desde el siglo II hasta nuestro tiempo. Muchos la replicaron de manera constante al observar en ella una defensa de lo que son los cristianos y de lo que enfrentan realmente los cristianos. Déjeme que yo cite literalmente un pequeño fragmento de lo que dice la carta a Diogneto. Aman a todos los hombres y son perseguidos por todos. Se les desconoce y pese a todo se les condena. Se les da muerte y aún así están revestidos de vida. Son pobres y con todo hacen ricos a muchos. Se les deshonra y pese a todo son glorificados en su deshonor. Se habla mal de ellos y aún así son reivindicados. Son escarnecidos y ellos bendicen. Son insultados y ellos respetan. Al hacer lo bueno son castigados como malhechores. Siendo castigados se regocijan, como si con ello se les diera vida. Los judíos hacen guerra contra ellos como extraños y los griegos los persiguen y pese a todo, los que los aborrecen no pueden dar la razón de su hostilidad. Fin de la cita. El autor de la carta a Diogneto parece que es alguien procedente del paganismo, entusiasta y vehemente también en su nueva fe. Se describe a sí mismo en parte de su propio escrito como discípulo de los apóstoles. Y él dice con respecto a sí mismo: soy discípulo de los apóstoles, me ofrecí como maestro de los gentiles, ministrando dignamente a aquellos que se presentan como discípulos de la verdad, las lecciones que han sido transmitidas. Este autor de la carta a Diogneto, discurso a Diogneto, es aparentemente un maestro catecúmeno de los recién conversos a la fe. Este les enseña a ellos con respecto a la vida cristiana y cómo vivir en su vida cristiana. Parece que fuera un maestro versado que ha analizado claramente las cosas. De hecho, esta carta a Diogneto, discurso a Diogneto, tiene un nivel de literatura supremamente avanzado. Su claridad con respecto a las ideas que presenta y su estilo al momento de presentarlo muestran que este hombre era versado en las lenguas también y en la escritura de su tiempo. Sea cual fuere, la motivación principal de la carta a Diogneto representa efectivamente la defensa al cristianismo, tal vez la primera de todas las defensas al cristianismo que se haya visto a través de todos los años. Y hermanos, han pasado hasta ahora cerca de 200 años desde que nació el Señor Jesucristo. Y es la primera vez que se observa a alguien haciendo defensa del cristianismo después de los apóstoles de una manera como lo hiciera frente a los gentiles. Muchos han muerto hasta ahora. A veces el tiempo de Dios es muy distinto al tiempo nuestro y nuestras propias vidas tienen que pasar muchas veces desapercibidas para cumplir propósitos mayores que vendrán después. Tenemos con respecto a esto un manuscrito sobre la carta de Diogneto. Se conoce normalmente como el manuscrito de Estrasburgo, que es el único texto realmente hasta el día de hoy que se encuentra que replique las palabras de la carta de Diogneto.
Este se encuentra junto con otros textos adicionales, algunos textos espurios y de dudosa procedencia, uno de ellos atribuido a Justino Mártir, al final del cual se encuentra la carta de Ogneto. Y por eso, en muchas ocasiones se ha mencionado a Justino Mártir como el autor mismo de la carta a Diogneto, porque se encuentra al final de un escrito de él. Algunos más muestran entonces que Justino se encontraba bien interesado en la defensa que él hacía con respecto al cristianismo y efectivamente, al ser martirizado, este mostró que estaba dispuesto a morir por el cristianismo. Sin embargo, también debemos señalar que la diferencia de estilo entre Justino y la carta de Ogneto es abismal. Un hombre de nombre Tilemont, o de apellido Tilemont, fue el primero en el año 1691 que arrojó dudas con respecto a que efectivamente la carta a Diogneto fuera escrita por Justino Mártir. Los críticos más recientes, casi que de forma unánime, concuerdan en que la carta a Diogneto no puede provenir de Justino Mártir, sino de otro. No es mencionada en algunos de los escritos más antiguos. Por ejemplo, Eusebio de Cesarea, el famoso historiador, escribió o relató algunos de los escritos circundantes para la época del cristianismo entre el siglo I y el siglo III. Sin embargo, no hace mención a la carta a Diogneto por ningún lugar. Parece que fuera poco conocida por él mismo y que de hecho no se la atribuyera tampoco a Justino Mártir, porque si hubiera sido de esta manera, entonces él hubiese retratado entre las obras que retrató de Justino también la carta a Diogneto. También la fecha tiene grandes discusiones. ¿Realmente la carta de Diogneto proviene del siglo I o no? ¿Del siglo II o no? ¿Realmente la carta de Diogneto ya era conocida por muchas iglesias o no? Sin embargo, la difusión de la carta y la referencia a ella por algunos entre el siglo II y el siglo III nos hace observar que efectivamente esta se encontraba circulando años después del final del siglo II y comienzos del siglo III. Lo más probable es que efectivamente la carta de Ogneto se haya escrito durante el final del siglo II. Aquí esto representa el final del reinado del famoso Adriano. Hubo un hombre muy importante mencionado entre las historias que era parte de la corte y de los sirvientes del rey Adriano. Su nombre era Cuadrato. Hacía parte cercana de las altas élites del gobierno romano, del Imperio Romano. Y se menciona en algunas historias, como lo vimos hace algunas semanas atrás, que había un hombre que hizo defensa abierta del cristianismo frente al emperador por medio de un escrito, en el cual por el cual cesa un poco la persecución contra el cristianismo y los edictos que había lanzado para que le persiguieran y también les mataran. En conjunto, cuando nosotros vemos el escrito de la carta de Ogneto, parece que data cerca del año 150 hasta el año 200. Lo más probable es que sea entre el año 190 y el año 200. La carta a Diogneto tiene una división en dos capítulos que forman una especie de epílogo. Al final de que se observa la claridad con respecto a lo que se mencionaba. Algunos han tomado este epílogo, entre ellos Lightfoot y otros también, y han visto una especie de división, como si hubiese sido añadida al final de una parte de lo que pertenece a otra carta, para ser exacto, a la carta de Bernabé, o algunos incluso lo han mencionado como parte de la carta a Policarpo. Sin embargo, todas estas referencias no tienen ningún tipo de sustento. Tenemos que preguntarnos aquí, ¿quién fue pues el autor de esta última obra? ¿Quién fue el autor de la carta de Ogneto? No podríamos nosotros aventurarnos a hacer una
a hacer una conjetura. Sin embargo, por el estilo y también la época, evidentemente se nos data del año 190 al 200, donde los escritores de Alejandría eran muy prominentes. Uno de ellos fue Panteno. Este fue el maestro de Clemente de Alejandría, no del Clemente de Roma. Clemente de Alejandría lo veremos un poco después. Así que es evidente que el autor de esta carta es uno de los padres alejandrinos. Algunas de las fraseologías que utiliza son propias de esta región del mundo. De modo que se trata de algún tipo de relato particular con respecto a la forma en la que los cristianos se encuentran viviendo en el mundo, la persecución y una defensa de lo que ellos realmente son, aunque sean incomprendidos en el mundo. De modo más especial, trata el relato de la creación y el jardín del Edén, en el capítulo 12 de Diogneto. Espiritualmente lo une directamente a la iglesia y toma el jardín del Edén y la creación del jardín del Edén como un tipo de la iglesia. Es entonces el paraíso del Edén solamente un tipo, es decir, que apunta a lo que sería la iglesia en un futuro. De alguna manera, algunos atribuyen este tipo de comparaciones a Panteno. Por 2 o 3 padres primitivos se hace referencia también a Anastasio de Sinaí en 2 pasajes, como escritor que ofrece cierto tratamiento a este tipo de interpretación. Fue muy prominente en los primeros siglos de la iglesia que el jardín del Edén fuese puesto como una especie de ilusión, simplemente como una representación alegórica, como fue el método de interpretación de la mayoría de los padres primitivos. Estos escribieron con respecto a algunos pasajes del Antiguo Testamento, principalmente algunos pasajes de Génesis sobre la creación, entre Génesis 1 y Génesis capítulo número 10, en el que estos hicieron alusión a estas afirmaciones históricas del Génesis solamente como si fueran alegorías de otro tipo de cosas. Muchos compararon el jardín del Edén con el cielo y muchos otros compararon el jardín del Edén con la iglesia. Esto lo hace también la carta de Diogneto. Hace una comparación entre el jardín del Edén y la iglesia, mostrando que la iglesia es aquel verdadero y superior Edén, en el cual Dios ha puesto a sus hijos que han sido perfeccionados. El primer Edén, que es el Edén adámico, entonces solamente era un tipo y una ilusión de lo que vendría a ser la iglesia. Tampoco podría negarse que algunas de las palabras mencionadas aquí en este texto en la carta a Diogneto muestra alguna referencia a los padres alejandrinos, por ejemplo, el nombre maestro de los gentiles. Esta afirmación fue constantemente utilizada en Alejandría, siendo que Alejandría era un lugar mayormente predominado por gentiles. Respecto asimismo, en alguno de sus escritos, el mismo Panteno dice: mis discursos no son extraños ni son perversas elucubraciones, sino que habiendo sido un discípulo de los apóstoles, me ofrecí como maestro de los gentiles, ministrando dignamente a aquellos que se presentan como discípulos de la verdad, las lecciones que han sido transmitidas. Esto es Diogneto, capítulo 11. En el año 1946, Don Paul Anderson publicó unos sensacionales discursos acerca de la apología a Diogneto o la carta a Diogneto, donde defiende esto como realmente la apología de Quadrato presentada al emperador Adriano. Quadrato es el primer apologista cristiano a quien Eusebio en su Historia Ecclesiae hace referencia. Dice que este se presentó delante del emperador Adriano una apología. John Fox, en uno de sus escritos, habló con respecto a esta apología que presentó Quadrato delante del emperador Adriano, y mencionó que después de esta apología que él presenta ante el emperador apacigua los ánimos contra los cristianos y los cristianos tienen
un par de años de tranquilidad en la que no eran perseguidos con tanta intensidad, ni en los que tampoco morían en la arena del Coliseo romano. Así que es posible que sea realmente este. Eusebio, el escritor que acabo de mencionar, llama a Cuadrato como discípulo de los apóstoles también, como también lo hace con Clemente, y lo coloca al mismo lugar o en el mismo lugar que coloca a Clemente de Roma, a Ignacio de Antioquía, a Policarpo de Esmirna y a Papías, del cual haremos referencia el día de mañana. Cuadrato fue uno de los evangelistas y pastores misioneros fundadores de nuevas comunidades más importantes del antiguo imperio. Era un hombre dotado y también un hombre carismático. También se menciona de él en algunos escritos como que tenía un carisma casi profético. Él muy probablemente fue el que escribió la famosa carta de Diogneto. Se cuenta de sí mismo entre aquellos para quienes toda la tierra era tierra extranjera y toda la tierra era tierra extranjera y toda tierra extranjera era su patria. Esto fue un dicho que se dijo con respecto a algunos de los plantadores de iglesias más importantes del siglo II y III. Estos realmente no tenían patria y su patria era el extranjero. Siempre estaban de un lugar a otro. No había ninguna nación que fuera suya en realidad y todas las naciones eran suyas al mismo tiempo. Así que cuando Cuadrato, probablemente que es el escritor de la carta de Diogneto, hace esta apología al emperador Adriano, hace esta mención, muy probablemente se encuentra plantando alguna iglesia en Roma o muy cerca a este lugar. La persona que es mencionada aquí dentro del escrito como Diogneto como tal, es improbable que fuera Adriano, el emperador, puesto que Adriano mismo no recibió este título de Diogneto. Adriano probablemente más bien era un receptor secundario y el que escribió esta carta la dirigió al tutor mismo de Marco Aurelio, citado aquí en algunas ocasiones, en verdad. La referencia al hecho del emperador o Adriano es casi que indeleble. Sin embargo, evidentemente está dirigida a él, aunque sea por manos de un intermediario. La referencia del emperador comisionado se observa aquí, observando que este mismo Diogneto fue comisionado como fuera uno de los tutores de su propio hijo, del hijo de Adriano, como el maestro tutor de su hijo. Algunas ocasiones nosotros vemos que se hace referencia a algunas ilustraciones que aplican muy bien al famoso Antonino Pío. Por ejemplo, se hace mención en el año 147 como uno de los hijos adoptivos de Marco Aurelio. También puede haberse referido a otro de sus hijos, a uno de sus hijos literales, a Helio, en el año 161, o a su propio hijo Cómodo en el año 176 o 177, en el primer periodo del emperador Marco Aurelio. Sabemos que el nombre Diogneto no es solamente un nombre personal. De hecho, el nombre Diogneto es un título ilustre u honorífico que se le daba a algunos príncipes. Que Cuadrato le diera el título de Diogneto pudo ser debido al hecho de que el emperador acababa de iniciarse en las artes del Eleusis. Esta era un rito en el cual el emperador, o un proceso mediante el cual el emperador en transición pasaba de ser un simple ser humano a ser un dios. Dentro de esta tradición, probablemente el escritor de la carta de Diogneto se vio instado a escribirle con respecto a esto, para que él mismo observara la deficiencia del pensamiento y la observancia de que los hombres solamente eran hombres, así como los cristianos solamente eran hombres. Él, mediante este rito, el Eleusis, era elevado de la raza de los hombres a la raza de los dioses, y esto hace mención la carta de Diogneto en el capítulo número 10. Más sencillo,
El nombre de Diogneto ocurre con gran frecuencia en Atenas, especialmente entre los arcontes. Estos eran trabajadores muy cercanos a Adriano y de hecho esto se les mencionaba a aquellos que eran parte de la corte como los príncipes y los principales. Adriano era arconte de Atenas ya en el año 112 después de Cristo. Y no es solo Cuadrato, sino también el mismo Marco Aurelio quien le otorga a Adriano este título de Diogneto. Probablemente sus hijos también recibieron el título de Diognetos. Adriano se hizo iniciar en todos los misterios existentes. Por eso Tertuliano le llama al emperador Adriano como el explorador de curiosidades en su famoso libro Apologías. En casi todos los capítulos de la carta a Diogneto se alude al hecho de que Adriano se había iniciado en los misterios del Eleusis, esto es, el proceso de convertirse de la raza de los hombres a la raza de los dioses. El mismo hecho de que el autor del discurso a Diogneto llame a la circuncisión como una mutilación, en el capítulo 4 de Diogneto, concuerda con el edicto de Adriano. Adriano había prohibido la circuncisión precisamente porque la consideraba como una mutilación del cuerpo, lo que efectivamente dio origen a lo que se conoció como la Segunda Guerra Judía. Tras inmiscuirse Adriano en este asunto religioso de los judíos, muchos judíos airados y militantes se esforzaron por levantarse en guerra contra el emperador. Este había prohibido que ellos practicaran el rito de la circuncisión porque lo consideraba como una mutilación y como algo realmente aberrante. Todos estos puntos llevan a considerar a Cuadrato como el autor del discurso de Diogneto. Con un alto grado de probabilidad, él escribió el discurso a Diogneto en Atenas. Esto porque tanto Atenas como también Alejandría eran centros del cristianismo gentil. Así que la escritura y la afirmación de maestro de los gentiles puede ser aplicado tanto en la ciudad de Alejandría como también en la ciudad de Atenas. Y evidentemente es muy probable que sea allí, puesto que había mayor cercanía con los príncipes y los reyes desde Atenas que desde Alejandría. Esto daría solución al debate sobre el capítulo 11 y el capítulo 12 de Diogneto, en el que se consideran algunas cosas pertinentes a la vida gentil y a la vida de la vida gentil entre los paganos. Algunos han observado en algunos capítulos de la carta a Diogneto como una referencia a algunas otras obras escritas hasta nuestro tiempo. Todavía conservamos algunas de las cartas o algunos de los manuscritos que contienen la carta a Diogneto. Una realmente hermosa apología que vale la pena gastar el tiempo leyendo. Se hace referencia a la misma con respecto a la vida que estaban enfrentando los cristianos de aquella época. No era fácil ser cristiano en aquel tiempo. Cualquiera te perseguía, cualquiera te mataba, cualquiera te abofeteaba y cualquiera tenía la posibilidad de quitarte tus posesiones solamente por el hecho de ser un cristiano. Si alguien descubría que tú eres un cristiano, podía apelar a que parte de lo que tú poseías se lo diera, lo que animaba a muchos a acusar a otros de ser cristianos. Algunos realmente ni siquiera eran cristianos, pero eran acusados a causa de la avaricia de alguien más que quería quedarse con sus posesiones. Pero el cristiano realmente tenía que aprender en aquel momento a ser un peregrino en este mundo y a entender que nada de lo que hay en este mundo nos pertenece. Somos hijos de la luz, hijos del día, hijos del siglo venidero, hijos de los cielos y hacemos tesoros en los cielos. Eso involucra el hecho afirmativo de que aunque muchos de estos fueran despojados de todos sus bienes, sin embargo, aún así, ellos no dejarían de profesarse como cristianos. Ser cristiano involucraba una declaración pública de fe mediante el bautismo. No había tal cosa como cristianismo secreto en cierto grado de su vida. Ellos públicamente en algún momento profesarían yendo a un lugar público donde las aguas del bautismo
pudieran ser efectuadas y bautizándose, como lo dice la Didaché, en aguas vivas, es decir, en ríos corrientes. Probablemente lugares públicos donde muchos otros, incluyendo los no cristianos, también frecuentarían. Ser cristiano involucraba entonces declararse públicamente como un enemigo del Estado, declararse públicamente también como un enemigo de la religión tradicional, enemigo de los sacerdotes paganos y enemigos de la mayoría del pueblo. El bautismo no era algo que pudiera tomarse de una forma ligera, sino al contrario, una persona que estuviese dispuesta a ir al bautismo era una persona que estaba dispuesta a vivir como peregrino en este mundo y aún así a sufrir también el martirio. El texto de esta obra a un descubrimiento aproximadamente del siglo XIII o XIV que aborda la carta a Diogneto. Ahora, esta carta, este manuscrito efectivamente no existe. Este manuscrito se encontraba resguardado en algunas de las bibliotecas de la Biblioteca de Estrasburgo, donde después de una invasión fue quemada y destruida por parte de los franco-franceses. Esta involucra la guerra entre Francia y Alemania en el año 1870, en medio de la cual este manuscrito, junto con otros manuscritos también importantes de la época, se quemó. Poco podía narrarnos entonces con respecto a la literalidad y el momento en el cual se encontraba. Hoy en día, no tenemos nada de este manuscrito, pero tenemos algunas copias que efectivamente fueron extraídas de él. Lograron hacerse algunas copias de la carta a Diogneto, una por Hernicos Stephanus en el año 1586 y la otra por Beurer en el año 1587 y 1591, donde estos efectivamente nos dan una noción de lo que tenía y todavía la conservamos hasta el día de hoy. El manuscrito de este lo encontramos de la copia del Stephanus que se encuentra hoy en día en la Universidad de Leiden. La de Beurer se ha perdido en medio del mercado negro y no sabemos realmente dónde puede encontrarse la misma. Probablemente alguien la tenga en su biblioteca personal el día de hoy. Hay mucho que decir con respecto a esta, pero poco que realmente pueda ser aplicativo a nosotros, más que igual que cualquiera de los textos bíblicos son presa voraz de algunos de los más importantes mercaderes del mercado negro de los manuscritos y las antigüedades. Sin embargo, tenemos su escrito y es suficiente para nosotros. Hermanos, algunas lecciones muy importantes podemos sacar de esta carta de Diogneto y probablemente de la vida de Quadrato. Nosotros observamos en todo esto la importancia de que nosotros hagamos defensa del cristianismo. No defendemos el hecho de que nosotros como iglesia local seamos la religión verdadera o algo parecido. Esto se lo delegamos a las sectas. Pero podemos hacer defensa de la fe y defensa del cristianismo como un todo, el cristianismo universal. Al mismo tiempo que hacemos defensa de las prácticas de nuestra iglesia porque se acomodan al cristianismo universal y al cristianismo histórico. Ahora bien, el cristianismo es digno de ser defendido. Usted y yo tenemos un glorioso llamado, el llamado de nuestro Dios a defender el cristianismo. Podemos hacer defensa del mismo porque Dios nos ha delegado su gloriosa verdad, la cual poseemos en su palabra. Pero además de esto, nosotros sabemos que el cristianismo provee verdades que el mundo no puede todavía proveer, que la filosofía no puede proveer y que la ciencia no puede proveer. Hemos recibido de parte de nuestro Dios la afirmación de la verdad y aquel que fue un protagonista principal, un protagonista visible de todo lo que ocurrió en el mundo hasta este momento, nos ha relatado las cosas y nosotros podemos confiar en su relato. Usted y yo tenemos que vivir en este mundo como hijos de Dios
Y eso implica, como Pedro dice, dar razón de nuestra fe a todo aquel que la demande con humildad y con mansedumbre. De la misma manera que Judas lo diría, que contendamos ardientemente por la fe. Hoy mismo el mundo cristiano ha adoptado una visión relativista, en la que el mismo cristiano no tiene certeza de que lo que dice realmente sea la verdad y la única verdad. Hemos sucumbido ante el pensamiento relativista que nos dice que no podemos asegurar de manera contundente que lo que estamos diciendo es la única verdad y toda la verdad. Pero la Biblia es la única verdad en un mundo relativo, en un mundo donde no se sabe cuál es la verdad. Dios no te dejó a ti ni a mí en medio de la confusión. A ti y a mí Él nos mostró y nos dio una verdad que es infalible, que no se equivoca, su palabra. Y nosotros hacemos bien en acercarnos a ella para obtener la verdad. Y también hacemos bien en hacer defensa de esa verdad, sabiendo que no hay otra cosa ciertísima en el mundo, sino solamente lo que Dios mismo ha dicho. Algo más que podemos extraer de la carta a Diogneto es nuestra vida como cristianos sufrientes en este mundo. La Escritura nos llamaba a no padecer como malhechores, sino al contrario, a padecer haciendo el bien. Pedro decía esto, pues, ¿qué gloria es si pecando sois abofeteados y lo soportáis? Mas si aún haciendo lo bueno sufrís y lo soportáis, esto ciertamente es aprobado delante de Dios. Así que Dios realmente tiene mucho que dar a nosotros y nosotros como sus hijos tenemos mucho que dar al mundo. Y debemos y tenemos un llamado, el llamado a sufrir como cristianos. Un llamado a no oponernos a los gobiernos, aún los más intransigentes que tenemos. Hacerlo siempre dentro de las libertades que el mismo gobierno nos ha dado y siempre dentro de las cosas que ellos mismos han establecido para nosotros. Usted y yo, hermanos, tenemos un reino mayor y este mundo nos perseguirá y nos matará probablemente, pero nosotros lo soportaremos yendo al cepo con una sonrisa en nuestros labios porque hemos sido comprados y rescatados y llamados al reino eterno de nuestro Señor Jesucristo. Usted y yo tenemos el llamado de sufrir y tenemos que recordar que por algún tiempo tal vez lo hagamos, pero Dios hará, como ha hecho en tantas otras épocas, uso de nuestra vida para llevar esto todo a un propósito mayor. Podemos descansar. Aunque suframos en el mundo, Dios tiene un propósito mayor para nosotros. Hermanos, además de esto, podemos recordar una gran lección de la carta de Diogneto, y es que aún Dios en las más altas esferas del poder le place en su momento mover sus hilos para que estos vengan a la fe en Él. Algunos de estos lo hemos visto en la historia y lo veremos todavía, porque cada uno de los gobernantes que es puesto en su cargo requiere gobernar con sabiduría y la única sabiduría proviene de Dios. Así que necesitamos, hermanos, recordar y recordar para bien la obra de nuestro Dios en el mundo. Quadrato escribió al emperador Adriano, quien estaba persiguiendo vorazmente a la iglesia, y este se apaciguó tras esto. Dios puede mover cada corazón en el mundo, y Él lo hace de la manera que Él quiere, porque Él inclina el corazón del rey a lo que Él desea. Podemos confiar, hermanos, siempre. Dios tiene el control de todo. Él mueve las cosas cuando Él quiere. Si Él lo que quiere es juicio para el pueblo, juicio traerá. Si Él lo que quiere es libertad para el pueblo, libertad traerá. Si Él lo que quiere es que el pueblo tenga un tiempo de refrigerio, su pueblo, entonces Él lo traerá. De más es descansar en el Señor, en nuestro Rey. Hermanos, Dios les bendiga mucho. Padre, gracias por esta carta, Señor, esta corta carta, que nos recuerda que tú has usado hombres para que hagan defensa de la fe desde muy temprano en la historia de la iglesia, y que nosotros podemos confiarnos en que tú realmente estás defendiendo la iglesia por medio de tus siervos, los cuales has levantado. A ti sea la gloria, a ti sea la alabanza y a ti sea también el honor
por los siglos de los siglos. Amén y amén. Hermanos, Dios los bendiga mucho y los guarde el día de hoy. Espero que sea de refrigerio para ustedes y nos recuerde siempre que Dios nos ha enviado a este mundo con propósito, el propósito de vivir para Él, aunque implique nuestro sufrimiento. Que Dios nos permita meditar en esto el día de hoy. Chao, chao.